Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde conocerás diversos temas que te atañen como ciudadano. Cómo se hace una elección, cuál es la participación de las mujeres en las elecciones, qué es un sistema electoral, son diversos temas que abordaremos aquí. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Democracia 2018, el espacio político electoral donde tratamos los temas que competen a tu ciudadanía para que puedas participar en este proceso electoral. Ahora que ya vivimos las elecciones, puedas seguir al tanto de qué corresponde a tu ciudadanía, cómo atender y participar, porque no solamente es emitir el voto el día de las urnas, el día de la elección, sino a lo largo de todo el proceso continuar ejerciendo nuestros derechos de ciudadano y en ese sentido contribuir y abonar a la democracia de este país. Y este es el objetivo de este programa, darle herramientas a ustedes, a la ciudadanía, para que puedan estar al tanto de ello. Hoy tenemos un gran invitado, Agustín Carpio Pérez, quien es egresado de la Universidad de Jalapa, de la maestría en Derechos Humanos. Derechos Humanos. Y que también es representante de la Barra Interamericana de Abogados, una persona con gran conocimiento, experiencia y además arraigo en lo que es el derecho indígena. Bienvenido, Agustín. Gracias, doctor. Y bueno, pues el tema de hoy precisamente va a ser el tema de los derechos y comunidades indígenas y cuál es su participación en este proceso electoral. Entonces pudiéramos comenzar acotando esta pregunta: ¿cómo entendemos hoy lo que significa pertenecer a una etnia o a un grupo indígena en nuestro país? Bueno, el poder pertenecer o estar catalogado como ciudadano perteneciente a los pueblos indígenas tiene que ver primeramente con una cuestión sociocultural. Sin embargo, como lo hemos comentado ya, incluso fue parte de tema en las clases de la maestría, bueno, de ello surge también la protección a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, después de la demarcación sociocultural o sociodemográfica que se hace para determinar quiénes son los pertenecientes a pueblos indígenas, también viene la parte jurídica. Y de acuerdo a la parte jurídica o a la parte constitucional, la Constitución Política en el artículo 2 dice que los pueblos indígenas son aquellos pueblos que no fueron conquistados. En este caso le llama también los pueblos originarios, es el concepto jurídico que se maneja dentro de la Constitución. Pero para que todos nuestros amigos televidentes nos puedan entender en los conceptos que nosotros estamos tratando el día de hoy, bueno, los pueblos originarios, pueblos indígenas o las personas indígenas engloba un solo concepto, una sola forma de ver las cosas, y son las personas que comúnmente viven alejadas de la zona urbana. Es decir, en Veracruz, cuando hablamos de pueblos indígenas o de poblaciones indígenas, lo primero que pensamos es Zongolica, que en este caso estamos en Jalapa. Zongolica nos queda a corta distancia, pero de Zongolica hacia el norte hay muchos más pueblos indígenas. Las comunidades como tal, en donde se han alojado o en donde siempre han existido los pueblos originarios. Las ciudades son comunidades urbanas que se han ido conformando a través del tiempo. Los pueblos indígenas son comunidades que han estado siempre ahí, que no fueron conquistadas, que incluso actualmente hay personas, en la gran mayoría de los adultos, que no hablan ni siquiera bien el español. Es poco entendible su español. En el caso mío, lo comentabas hace un momento, el arraigo que traigo de manera familiar, pues mi abuelita no habla el español, entonces ella y yo nos comunicamos en náhuatl, o ella me habla a veces en náhuatl y yo entiendo de qué es lo que está hablando, porque su español no es bueno. Entonces, las comunidades indígenas, los pueblos indígenas o las personas indígenas son, para este caso, para poderlas entender y poderlas identificar, las personas que viven y están en un pueblo o comunidad indígena. ¿Cómo se vive
Hoy en día en las comunidades indígenas este tema de los derechos que, como bien se comenta, se han reconocido, se han ido reconociendo paulatinamente en la comunidad internacional, a la autodeterminación de los pueblos indígenas, al respeto de los usos y costumbres, a sus tradiciones originarias, a la preservación de sus lenguajes, a la par de también un modelo económico que a veces va absorbiendo, ¿no?, estos grupos que es un poco lo que a veces permite a una comunidad mantener estas costumbres, este modo de vivir, es estar alejado de las grandes ciudades, ¿no? Claro. Pero vemos que muchas veces estos lugares donde todavía encontramos estos asentamientos originarios van siendo absorbidos por las ciudades, o si no los absorben, por lo menos los contaminan, ¿no? Porque llega la televisión, llega, no sé, el turismo, etcétera, y van haciendo un poco mella de estas costumbres. ¿Cómo es, a tu modo de ver, esta forma de vida hoy en día? Sí se ha visto afectada, definitivamente. Ningún pueblo originario en México conserva su originalidad y su naturaleza como eran en los 1500 o como era ni siquiera como era hace 20 años. Los últimos 20 años en México, después de la apertura del Tratado de Libre Comercio, si bien es cierto, surgen algunas cosas buenas quizá para la cuestión económica de nuestro país, también surgen algunas cosas negativas que repercuten en las comunidades, en los pueblos indígenas, de manera negativa. Es decir, empezaron a llegar inventos, empezó a llegar tecnología, empezó a llegar televisión, empezó a llegar ahora los celulares. Incluso a veces me preguntan algunos amigos y dicen, bueno, ¿y cómo decimos televisión en náhuatl? Pues simplemente no se puede, tenemos que decir televisión como tal, porque no hay una traducción, no es parte de lo que había o no es parte de la naturaleza en un contexto indígena. Y así muchas cosas que se han ido adquiriendo y que, como bien lo mencionas, el impacto de lo económico, el impacto de la globalización viene y pega muy fuerte a raíz que ha traído consecuencias negativas para los pueblos, es decir, vino a destruir con sus costumbres, vino a destruir un poco más, porque la lengua también ya se venía perdiendo, pero ahora con este impacto de la globalización, la internacionalización de las lenguas, la escritura. De hecho, las lenguas indígenas en la mayoría no tenemos ni siquiera una escritura normada. Sin embargo, lo poco que se ha podido hacer se hace a través del alfabeto español. Entonces, desde ahí nos encontramos con varias cosas. En el área jurídica, bueno, pues en materia jurídica los pueblos indígenas siempre han sido aislados, y aunque constitucionalmente se les ha reconocido los derechos de los ciudadanos indígenas, que son los mismos derechos de un mexicano, como lo dice la Constitución. El ciudadano mexicano es todo aquel que esté en territorio mexicano y que se le reconocen los derechos humanos que ahora nos da la Constitución. Adicional a ello, los pueblos indígenas tenemos un plus, que es la equidad, que es la no discriminación, que es cuando estás en un proceso penal, inmerso en un proceso penal, que se te pueda poner un traductor, un intérprete. Ese es el plus de los pueblos indígenas. De ahí, pues el piso, la base de todos los demás derechos humanos. En materia jurídica, ¿qué nos ha pasado? Bueno, que tenemos infraestructura o que las aplicaciones de las leyes en cuestión de el Poder Judicial del Estado de Veracruz, en este caso, no tienen la infraestructura adecuada para poder impartir justicia bajo la perspectiva de los derechos de los pueblos indígenas, del respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, encontramos una audiencia penal similar a la que se desarrolla en una zona urbana, es igual a la que se desarrolla en un pueblo indígena, cuando la Constitución dice que se deben cuidar ciertos conceptos, ciertos parámetros, como es los usos y costumbres de la región, deben ser tomados en cuenta. Se le debe proporcionar un intérprete a las dos partes que están involucradas en el procedimiento penal. El juez tiene que conocer la región, la sociodemografía. Son varios conceptos que, de acuerdo al protocolo que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
contempla ahí varios conceptos que debiesen observarse en un procedimiento judicial, pero no lo hacen. Entonces, sí ha venido a afectar, sí está existiendo un cambio negativo en los pueblos indígenas, aunque algunos eso le llamen la modernización. Muy bien, y eso es efectivamente parte de lo que vemos hoy en día, y que pasa también en muchas materias, ¿no? Una falta de vigencia de la normatividad. Una cuestión es la que podemos leer en la Constitución, ¿no? Y en los tratados y en todos los normatividad jurídica, y otra es la que estamos viviendo en la realidad. Pero bueno, vamos a escuchar también la opinión de la gente, siempre es muy importante en este sentido. ¿Qué nos puede decir acerca de cómo perciben ellos lo que es una comunidad indígena hoy en día? Vamos al sondeo y regresamos con nuestro invitado. Pues sería el origen de su raíz, de donde nació, yo creo. O sea, no creo que exista por tal cual un criterio en específico. O sea, simplemente en dónde nació, de dónde surgió esa persona. La utilización de lenguaje. Se puede ver la influencia cuando ellos, nuestros compatriotas, se han desarrollado en culturas indígenas. En mi caso, por ejemplo, mi abuela materna era otomí y conservaba muchas de las expresiones originales de esa cultura tan rica. Que viva en una región que no sea urbana, o sea, que viva en una zona rural y que sus orígenes justamente vengan de manera directa de la gente que ha tenido el privilegio de vivir en esas zonas. Considero que es la comunidad en la que ellos pertenecen, donde ellos viven, obviamente comunidades indígenas, y su lengua, su vestimenta y todas las tradiciones que ellos pueden tener en aquellas regiones de habla indígena. Ya sea porque habla o domina cierto tipo de dialecto, cierto tipo de lengua, eso es lo que generalmente pues la hace formar parte de esos grupos. También, bueno, pues no hay que dejar a un lado, por ejemplo, los criterios como es la familia, como es pues todo la descendencia que muchas veces tienen ellos, y también, bueno, pues el aspecto regional, el aspecto geográfico, cuáles son esas zonas en nuestro país que son consideradas pues como pueblos de tipo indígenas, que ya están precisamente, incluso hasta ellos mismos se han proclamado como tales. Muy bien, continuamos aquí con el maestro Agustín. ¿Y qué nos puedes decir sobre la respuesta? Hay amplia cantidad de criterios que nos hablan sobre el origen, sobre el lugar donde nacieron, sobre poder dominar todavía una lengua originaria, pero podemos decir que hay un criterio objetivo para definir hoy en día que una persona pertenece o no a un grupo étnico, a un grupo indígena, o es un criterio subjetivo más bien que uno diga yo soy. ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Sí, en este caso es un criterio subjetivo, porque no hay las autoridades oficiales del gobierno del estado y gobierno federal no tienen un criterio final o unificado. Comentaba hace un momento acerca de que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la famosa CDI, tiene sus propios criterios, que son como 5, entre ellos lo que bien comentaban los compañeros del sondeo, hablar una lengua materna. Para este caso se omite ya las palabras de dialecto, porque de acuerdo a algunas investigaciones dice que el dialecto era un concepto despectivo, entonces con tintes discriminatorios. Entonces se incorpora hablar de lengua materna, hablar de lengua originaria, hablar de pueblos indígenas, pasar a pueblos originarios, para ponerlos, pero eso es en un concepto antropológico, en un concepto social, porque jurídicamente la Constitución política y los criterios que ha emitido la Suprema Corte dice que solamente es para considerarte indígena o para poder autodeterminarte indígena, basta con la simple manifestación del ciudadano.
No pide que hables una lengua, no pide que vengas vestido con la vestimenta originaria de tu región. No pide otra característica más que si estás en un procedimiento penal e invocas invocas los conceptos normativos jurídicos constitucionales y los derechos internacionales y te autodenominas indígena, de inmediato la autoridad competente, quien esté conociendo de ese procedimiento penal, te tiene que tratar como un ciudadano indígena y proporcionarte un traductor, proporcionarte todas las facilidades que debas necesitar. Eso es en cuanto a la cuestión jurídica. Para la cuestión antropológica, bueno, necesita cumplir quizá otros requisitos, verificar a lo mejor el acta de nacimiento que diga de qué municipio eres para saber ubicar tu municipio, de dónde eres, de qué región. Todos esos criterios, comentábamos, aún no hay un criterio unificado. El Instituto Nacional Electoral y el INEGI también, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ellos tienen otros parámetros. Ellos, por ejemplo, para poder catalogar una familia indígena o los pueblos indígenas, ellos sí piden, para uno de los requisitos es estar situado geográficamente en un punto que sea considerado políticamente o delimitado como territorio indígena, es decir, que estés dentro de ese territorio y que además hables la lengua. Porque si estás dentro del territorio pero no hablas la lengua materna, entonces no eres indígena. Y llegas con el censo que hace la CDI, te dice otro concepto, vas con los datos que tiene el INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tiene otros datos. Entonces, esas estadísticas que nos manejan las instituciones, lejos de apoyar a los pueblos indígenas, los confunden más porque no sabemos cuántos somos ni quiénes somos, ¿no? Si somos, no son, ¿no? Sí. Bueno, hablando de la materia jurídica, y ya se ha tocado un poco, al menos en el papel se ha buscado el reconocimiento de los usos y costumbres indígenas, ¿no? Estas, como se menciona, formas originarias de vivir. ¿Cuáles podrían ser hoy en día algunos de estos usos y costumbres indígenas que pudieran tener relevancia en algún proceso judicial, ¿no? Hablamos de índole penal, civil y ya más adelante también en la índole electoral. En materia, bueno, en la cuestión, dentro de los usos y costumbres de los pueblos indígenas, existe ya todo lo que trasladado a la Administración de Justicia local y federal que conocemos, todo lo que los procedimientos judiciales que los vemos de manera aplicada por los poderes judiciales, tanto el local y federal, ya existen por usos y costumbres. Es decir, el concepto de mediación que ahora tenemos y que dentro del sistema local y federal tiene un auge en la actualidad, pues eso desde los años anteriores, desde previo a la conquista, en los pueblos indígenas ya existía. ¿Qué se hace en un pueblo indígena? Hablando de la mediación, bueno, si un vecino afecta a otro vecino por daños o por un problema muy típico era que la vaca del vecino se metió a la milpa de su amigo y bueno, ahí hay unos daños y perjuicios que era traducido en lo que es el maíz, el deterioro de su cosecha, porque dentro de 3 meses no va a cosechar lo mismo. ¿Qué se hacía? Bueno, la autoridad de la localidad mandaba a traer a las dos partes, los sometían a una plática y el acuerdo que llegaban es un acuerdo verbal, un acuerdo que no constaba en ningún documento ni de manera escrita. Sin embargo, había personas de honorabilidad, que vendría siendo personas reconocidas de la localidad, y en el mejor de los casos, toda la asamblea del ejido o de la comunidad, que eran testigos de ese acuerdo, y que una de las partes, la parte que haya afectado a la otra, se comprometía a sufragar o a solventar esos daños en un determinado tiempo, que podría ser hasta dentro de los 3 meses, cuando la cosecha ya esté lista y le va a reponer la cantidad de maíz que se le dañó en su momento. Y esta persona, la persona dañada, la persona afectada, tenía que aguantar todo ese lapso. No podía exigir su remuneración antes del tiempo prometido, porque tenían que ver con los ciclos naturales. Entonces, de esta manera se dirimían varios delitos
varias cuestiones que nosotros conocemos acá ahora dentro de este procedimiento penal. Además de eso, pues está también la elección de sus autoridades. La elección de las autoridades por usos y costumbres era nombrar o darle un cargo que no era reconocido por el sistema local, tampoco el sistema político federal. Era un cargo que se definía dentro de la localidad, dentro del pueblo, por ciertos criterios, porque la persona haya tenido honorabilidad, porque es una persona de respeto, porque es una persona que siempre fungía, por ejemplo, como consejero en el sentido de dar consejos, de dar recomendaciones a los jóvenes. Esto hacía que la persona que nombraban o que le daban un cargo en una localidad era una persona adulta, de muy avanzada edad, pero de mucha experiencia y de mucho razonamiento. Esto se contrapone totalmente a los requisitos que pide, por ejemplo, la Ley Orgánica del Municipio Libre, que ahora, después de las reformas del 2010, dice que todas las autoridades locales en las comunidades tienen que saber leer y escribir. Ese simple requisito les quitó la oportunidad a estas personas adultas mayores que podían ser elegidas en su comunidad como autoridades, porque no cumplían con ese requisito de saber leer y escribir. Porque es algo... En muchos casos incluso manejaban solo su lengua originaria, ¿no? Es correcto, así es. Entonces todos los asuntos, todas las cuestiones que tengan que ver con dirimir conflictos y con conceptos de organización en el pueblo, lo hacían a través de su lengua originaria. Eso, obviamente, si nos vamos a lo normativo, a lo que nos pide las leyes vigentes, el derecho positivo, pues ya no cumplen con eso. Y al no cumplir, del 2010 para acá, vinieron mermando a la fecha, al grado que hoy llegas a un pueblo y ya es subagente municipal o algún cargo que se pueda tener, algún joven que no tiene la experiencia o que no tiene la trayectoria en su pueblo, pero que sí sabe leer y escribir. Entonces, muy bien. Pues muy interesante todo esto. Si nos permite, maestro Agustín, vamos a hacer un pequeño corte. No se vaya usted, regresamos a platicar sobre los derechos indígenas en Democracia 2018, el espacio político electoral. El corte es breve, quédese con nosotros y regresamos.